Soy Gregoria, una mujer de 66 años que vive en un pequeño piso con vista a la Plaza San Martín en Valladolid. Esta mañana, el sol se derramaba sobre las losas de piedra, y las campanas de la iglesia sonaban como un suspiro alargado. Mientras preparaba una tetera de té de azahar, encendí el ordenador y pulsé el botón de videollamada para hablar con mi hijo Álvaro sobre el día de su boda. Semanas atrás me dijo que me enviaría el programa, que aún tenía que cerrar el restaurante en Burgos y la lista de invitados, que, no te preocupes, mamá, quiero que estés a mi lado cuando intercambiemos los anillos. Yo le creí, como se cree en el sol de la mañana. Por supuesto que una madre estaría allí, entre los aplausos y las flores blancas. La pantalla parpadeó, y en lugar de Álvaro apareció el rostro de Lucía. Llevaba un maquillaje suave, el pelo recogido en un moño bajo y unos pendientes de perlas que brillaban junto a su rostro. Detrás de ella había una pared decorada con una corona de hojas de olivo y una cinta blanca cruzada, como si invitara a hacer fotos. Gregoria sonrió con un gesto fino. «Sube un poco el volumen, por favor». Lo hice. Su voz cayó fría. «Ah, nos casamos ayer. Solo invitamos a las personas que realmente importan». Aquella frase se me clavó en el pecho como un alfiler helado. Dejé la tetera sobre la mesa, mi mano tembló y la porcelana sonó contra la madera. Miré bien la pantalla. No era una broma de los santos inocentes, ni una confusión de fechas. En su cuello asomaba un encaje color crema, de esos que se usan bajo un vestido de novia. A lo lejos, escuché el tintinear de copas y risas cayendo como piedrecillas sobre el suelo. «Ayer», repetí, con la voz ronca. «Sí», respondió Lucía con serenidad. «Queríamos una ceremonia íntima. Las personas más cercanas ya estaban allí». En el silencio que siguió, escuché el latido de mi corazón. Golpeaba tan fuerte que temí caerme de la silla junto a la ventana. Afuera, una vendedora de flores pasaba con un cesto de margaritas silvestres. El sol seguía hermoso, pero dentro de mí todo se oscureció, como si alguien apagara una lámpara que llevaba años encendida. En la pantalla, Lucía ajustó la cámara y amplió su sonrisa, la de quien acaba de cumplir algo importante. «Te enviaremos algunas fotos bonitas», añadió. «Cuídate mucho». Cuídate. 2 palabras que para mí significan 40 años de turnos largos en la cocina de un comedor comunitario, luego en la barra de un pequeño bar. Inviernos tapando a mi hijo con la manta, veranos vendiendo empanadas en la puerta del colegio, noches aprendiendo a medirle la fiebre con la mano y convenciéndome de seguir firme. Tenía 30 años cuando mi marido murió de un infarto en la carretera hacia Palencia, dejándome sola con Álvaro, que apenas tenía 6. Desde entonces, en casa faltó una voz, y sobró un silencio. Me enseñé a cambiar bombillas, reparar cañerías, negociar con el casero y, sobre todo, a enseñarle a mi hijo a leer el mapa del corazón humano, ser decente y responsable. Álvaro creció, cursó el instituto y luego la universidad en Salamanca. Recuerdo que a los 12 años me preguntó cuándo iríamos los dos al mar de Santander. Yo reí. Le prometí que lo haríamos, aunque esa noche conté monedas para comprarle los libros que el profesor recomendó. No me sentía cansada. Verlo crecer era mi energía. El día que cruzó la puerta de la universidad, lo observé desde fuera, con un ramo de girasoles entre las manos, temblando de orgullo. Todos los sacrificios se resumían en aquella cosecha dorada. Lucía conoció a Álvaro en una conferencia sobre turismo sostenible. Hablaba con soltura. Sus ojos brillaban al mencionar las ciudades del Mediterráneo. El día que vino a casa, trajo galletas de almendra de Mallorca y dijo: «Las hice yo». Le sonreí, la llevé a la cocina y le mostré dónde colgar el delantal. Le dije a Álvaro que su felicidad era mi tranquilidad. Desde entonces, mis mensajes matutinos empezaron con: «Que tengáis un día en paz». Guardaba monedas en una caja de lata que decía «Banquete del futuro», soñando con sentarme cerca del altar y ver en los ojos de mi hijo el momento en que dijera «Sí, acepto». Y hoy, frente a mí, solo había una pared de hojas de olivo y una noticia que cayó como un cubo de agua fría en verano. Solo invitamos a los que realmente importan. Las palabras rodaron de su lengua como caramelos de menta. Permanecí quieta,
mordiendo mis labios para no soltar un suspiro. En mi sala, la foto de Álvaro con 6 años y un sombrero de cumpleaños colgaba torcida. La enderecé sin saber por qué, quizá para recordarme que una vez formé parte de algo. ¿Dónde está Álvaro?, pregunté. Salió un momento, contestó Lucía, desviando la mirada. Si necesitas algo, mándale un mensaje. Estamos ocupados con cosas del posboda. Quise decir, necesito una invitación, necesito una silla, necesito oír un mamá mientras te casas. Pero la garganta se me cerró. Respiré hondo y logré pronunciar. Os deseo armonía. La palabra sonó vieja, como sacada de un catecismo en la iglesia de Santa María. Lucía dio las gracias y colgó. La pantalla se apagó, reflejando mi rostro junto a la ventana. En la plaza, unos niños jugaban al balón. Unas palomas alzaron el vuelo. Permanecí quieta, como una figura de porcelana fuera de lugar. Todas las veces que había ensayado el abrazo de ese día se desmoronaron en mi mente. A esta edad, una cree saber soportar el dolor, pero hay heridas que, al tocarlas, se tiñen de nuevo. Serví más té. El vapor me devolvió un poco el aliento. La florista pasó otra vez, dejando tras de sí el aroma fresco de las margaritas. Abrí el cajón y saqué la caja de lata del banquete del futuro. La puse sobre la mesa. El sonido del metal contra la madera fue como un punto y aparte. Me enderecé, respiré hondo y me preparé para volver a llamar esta vez, dispuesta a obtener una respuesta que no se escurriera como jabón entre las manos. Porque hay puertas que solo se abren cuando uno aprende a golpear con calma. Recuerdo bien los años después de la muerte de mi marido. Era como una sombra cruzando Valladolid de un extremo al otro. Por el día servía mesas en un bar cerca de la estación. Por la noche limpiaba oficinas municipales. Al terminar el turno, me sentaba en la última parada del autobús, con una bolsa de red donde tintineaban unas pocas monedas de propina, y solo pensaba, Álvaro debe estudiar. No sabía qué era el cansancio. Me remendaba el uniforme, raspaba la cal de la cocina, convertía viejas cortinas en manteles. Cada moneda la anotaba en un cuaderno. Comida, luz, colegio. Ese cuaderno aún existe. Hojas amarillentas, esquinas dobladas, letras torcidas por el sueño, pero alineadas como un juramento. Álvaro creció bueno y callado, con los ojos negros de su padre. A los 18 años, obtuvo una beca en la Universidad de Salamanca, en Ingeniería Ambiental. Lloré en el salón cuando llegó la carta. Él me abrazó y sonrió. Mamá, ya no tendrás que trabajar tanto. Pero la vida nunca es tan sencilla. En el primer mes, desde que empezó la universidad, recibí una llamada. Mamá, necesito un ordenador nuevo. El mío se ha estropeado. Saqué dinero de mis ahorros, aunque sabía que era la cantidad reservada para mis medicinas de las articulaciones en invierno. Después vino el alquiler, luego los libros, y más tarde, una breve práctica en Granada. No rechacé ninguna petición. Para mí, ayudar a mi hijo era una alegría, el único hilo que aún nos unía. En el segundo año, Álvaro llamó con un tono tímido, poco habitual. Mamá, tengo novia. Sonreí al teléfono, con el corazón encogido y cálido a la vez. Pregunté cómo se llamaba y me respondió. Lucía, la hija del dueño del Hotel Santa Cruz. Estudia comunicación. Guardé silencio unos segundos. Ese nombre, el dueño del Hotel Santa Cruz, sonaba lejano, pesado, pero tragué la inquietud y murmuré. Mientras seas feliz, yo también lo seré. En realidad, sentí esa inquietud desde la primera vez que conocí a Lucía. Era una chica guapa, de belleza fría, con una mirada que analizaba a los demás de arriba a abajo sin perder la sonrisa cortés. En la primera comida en mi casa, colocó su móvil sobre la mesa y lo miraba de vez en cuando, como si aquella comida fuera una pausa entre dos citas elegantes. Cuando le serví más sopa, sonrió apenas. Gracias, señora. Normalmente no como grasa, sigo una dieta macrobiótica. Solo asentí, fingiendo no notar la mirada incómoda de Álvaro. Después de esa comida, mi hijo me suplicó. Mamá, no te fijes en eso. Ella es diferente, pero me quiere de verdad. No discutí. Solo temía perderlo.
Al graduarse, Álvaro dijo que quería irse a vivir con Lucía y alquilar un piso pequeño cerca del centro de Valladolid. Solo será temporal, mamá. Queremos aprender a ser independientes. Asentí, saqué mi libreta de pensión y retiré el depósito de 2000 euros. Para que empecéis con buen pie, le dije. Álvaro me abrazó, y Lucía apenas se encogió de hombros. Desde entonces, cada mes recibía un mensaje. Al principio era: mamá, la nevera se ha roto, cuesta 400 arreglarla. Luego: me han reducido las horas en el trabajo, ¿podrías ayudarnos un par de semanas? Otra vez: Lucía necesita cambiar su portátil, está haciendo un proyecto importante de comunicación. Y así, cada última vez, abría paso a la siguiente. Hubo meses en los que solo comía pan y sopa de cebolla, pero en la cuenta de Álvaro siempre había dinero enviado por su madre. Mentía la enfermera del centro de salud diciendo que tomaba todas mis medicinas, cuando en realidad dividía las dosis para ahorrar. Acepté un trabajo extra cosiendo mangas en un taller cercano. Trabajaba hasta tarde, con las manos entumecidas y las rodillas ardiendo. Pero cada vez que pensaba en mi hijo, me consolaba. Mientras él esté bien, todo vale la pena. Al segundo año de que se mudaran, Lucía me llamó directamente por primera vez. Su voz era suave como el viento, pero cada palabra cortaba como cristal. Gregoria, queremos reformar el piso, pero nos falta un poco de dinero. Sé que usted tiene algunos ahorros. Solo sería un préstamo, se lo devolveremos poco a poco. ¿Cuánto?, pregunté. Unos 3000. Recuerdo que guardé silencio mucho rato. Al otro lado, Lucía sonrió. Sé que usted adora a Álvaro. Solo esta vez, se lo prometo. Le envié el dinero. 3 meses después, tuve que mandar más para terminar los muebles. Al final del año, recibí una foto suya en el nuevo salón. Sillones de terciopelo color crema, lámparas de cristal y un perrito pequeño, igual a los de las revistas de moda. Miré la foto y sentí el corazón pesado como piedra. Mi hijo vivía una vida que yo nunca soñé. Y sin embargo, dentro de mí, todo estaba helado. Una noche de febrero, mientras limpiaba la encimera, sonó el teléfono. Álvaro hablaba con voz baja. Mamá, Lucía ha perdido el trabajo. No puedo pagar el alquiler este mes. Me volví hacia la ventana y miré la calle vacía. La nieve caía suavemente sobre los tejados viejos. Iba a decir: hijo, yo tampoco tengo dinero de sobra, pero de mis labios salió la frase habitual: mañana te haré la transferencia. Después de colgar, me quedé inmóvil. La casa estaba tan silenciosa que solo se oía el tic-tac del reloj. Abrí el armario y saqué el tarro de cristal con las monedas que había guardado durante años para aquel viaje al mar que Álvaro soñó de niño. Las volqué sobre la mesa y las conté una a una. Recordé su manita cuando era pequeño, metiéndose en mi bolsillo para coger caramelos. Sonreí apenas y luego rompí a llorar. En 4 años, les había enviado más de 40.000 euros, casi todos mis ahorros de pensión y el seguro que dejó mi marido. No llevé la cuenta, no anoté nada. Solo conservé una cosa: los mensajes de mi hijo, cada uno terminaba con 2 palabras. Gracias, mamá. Pero esta mañana, cuando Lucía dijo: solo invitamos a las personas que realmente importan, entendí el verdadero significado de esos gracias. No eran gratitud, sino costumbre de recibir. Miré la vieja cocina donde antes colgaban fotos familiares y ahora solo quedaba una pared vacía. Me pregunté en qué había convertido mi amor para acabar siendo excluida del día más importante de la vida de mi hijo. El tiempo pasó, mes tras mes, escurriéndose entre los dedos. Yo seguía enviando dinero a Álvaro. 500 un mes, 1000 otro, a veces más. Siempre por una emergencia. Esa expresión se repitió tanto que se volvió rutina. Cada vez que sonaba el teléfono, sentía miedo y esperanza. A la vez esperanza de que llamara solo para saber cómo estaba, pero casi siempre eran las mismas palabras de siempre. Mamá, tenemos un pequeño problema con el banco. ¿Podrías ayudarnos un momento? Empecé a vender poco a poco las cosas de la casa. Primero, el armario de nogal que mi marido había hecho con sus propias manos, luego, el juego de té antiguo que me dejó mi madre. El piso fue quedando vacío,
Las paredes se volvían grises por el polvo y la humedad. Cada mañana seguía limpiando la mesa, preparando una taza de café y repitiéndome: no pasa nada, mientras mi hijo viva tranquilo. Dejé de ir a la farmacia. El médico me había advertido que debía continuar con el tratamiento del corazón y las articulaciones, pero le dije que mi salud estaba estable, que no era necesario. En realidad, solo quería ahorrar. Un frasco de medicinas costaba como 2 días de comida, y 2 días de comida podían equivaler a una parte del recibo del alquiler de Álvaro. No podía decirlo en voz alta, porque admitir que era pobre por culpa de mi hijo me parecía un pecado. Reduje todo. Mi comida se limitaba a pan, sopa de patatas y huevos cocidos. Cada vez que oía que ellos cenaban en el nuevo restaurante italiano del centro de Valladolid, me decía: seguro que los invitaron, no pueden gastar así. Pero un día abrí las redes sociales, aprendí a usarlas solo para ver fotos de mi hijo y vi a Lucía con una copa de vino en la mano. En la descripción se leía: una noche perfecta con mi esposo. Bajo la luz dorada, había 2 platos de pasta con mariscos y una botella de vino cuyo precio equivalía a medio mes de mi pensión. Miré esa foto mucho rato, con las manos temblorosas. No era rabia, era miedo. Miedo de que, si dejaba de enviarles dinero, no pudieran vivir o me culparan. Miedo de que un día mi hijo dejara de llamarme. Una tarde, mientras doblaba la ropa, sonó el timbre. Era Inés, mi vecina del mismo piso, unos años mayor, que a veces me traía pasteles. Entró, miró alrededor y negó con la cabeza. Gregoria, estás muy delgada. ¿Comes bien? Sonreí con torpeza. Estoy bien, solo que como sencillo ahorro por los chicos. Inés suspiró. He visto a Álvaro y a su esposa en las redes. Están en Valencia, de fin de semana, en una habitación con vista al mar. No te enfades, pero creo que te están utilizando. Me quedé quieta, con la camisa vieja aún en las manos. No, mi hijo es muy agradecido. No conoces toda la situación. Claro que sí. También tengo hijos, pero quererlos no es dejar que te pisen. Su tono era suave, pero dolía como una herida. Reí para restarle importancia. Vamos, está empezando su negocio. Necesita apoyo. Cuando todo mejore, me lo devolverá. Cuando Inés se fue, me quedé mirando la habitación oscura, escuchando el tic-tac del reloj. Tal vez tenía razón, pero ¿cómo podía creer que mi propio hijo haría algo así? Aún así, una grieta se abrió dentro de mí. Los meses siguientes hubo más emergencias que nunca. El coche de Lucía se averió. Álvaro perdió la cartera. Luego iban a firmar un gran contrato y necesitaban dinero para invertir. Cada vez que hacía una transferencia, respiraba hondo, intentando que el corazón no se me escapara del pecho. El invierno pasado fue inusualmente frío. El conducto de gas en mi casa tenía una fuga y tuve que llamar a un técnico. Cuando escuché el precio, sonreí, le di las gracias y le pedí que volviera la próxima semana. Esa misma semana, Álvaro volvió a llamar, con voz urgente. Mamá, nos van a cortar la luz. Solo necesito ayuda esta vez. Solo esta vez. Había escuchado esa frase al menos 20 veces, y aún así, transferí el dinero. Esa noche dormí, con 3 suéteres, encogida bajo las mantas, el frío atravesándome como agujas diminutas. A la mañana siguiente, fui a la iglesia cercana a la plaza. El padre Antonio me miró y preguntó: ¿Llevas algo pesado en el corazón? Sonreí con tristeza. No, solo cansancio. Pero, ¿cansarse de amar? Supongo que no es tan malo. ¿Verdad, padre? Él apoyó una mano en mi hombro, con una mirada bondadosa. El amor nunca es un error, pero si dejas que se convierta en una carga, ya no es amor, es sacrificio ciego. No respondí. No sabía si tenía razón, solo sabía que, al llegar a casa, vi sobre la mesa el recibo de la luz sin pagar, y en el teléfono, un nuevo mensaje de Álvaro. Mamá, este fin de semana vamos a Madrid por trabajo, te llamo después. Miré el mensaje y sonreí amargamente. En mi mente, apareció Lucía en aquella foto vieja, vestido rojo, labios pintados, una copa de vino en la mano y la frase: un premio por trabajar duro. Quise creer que
realmente trabajaba, que todo lo que decía mi hijo era verdad. Pero en el fondo, una parte de mí empezaba a despertar. Esa noche, Inés volvió con unos pasteles y un periódico. Señaló una página central y dijo despacio: «Mira esto, Gregoria. La agencia de publicidad donde trabaja Lucía acaba de abrir una nueva sucursal. Hicieron una fiesta de inauguración en el Hotel Santa Cruz. Aquí están tu hijo y su esposa». Bajé la vista. Entre las sonrisas de los asistentes, Álvaro y Lucía destacaban, de la mano, bajo el título: «Una noche elegante con los nuevos inversores jóvenes». Ya no sentí el ardor de la rabia, solo un vacío helado, como viento entrando por una ventana abierta. Doblé el periódico y lo dejé sobre la mesa. Afuera empezó a llover. Sabía que estaba a punto de enfrentar algo, no una emergencia de ellos, sino mi propia verdad. Una verdad que había evitado durante 4 años. Y mientras la lluvia golpeaba más fuerte contra los cristales, susurré para mí misma: «Quizás ha llegado el momento de detenerme, pero ¿tendré el valor para hacerlo?». Esa primavera, cuando los almendros de la plaza florecían, Álvaro llamó para darme una noticia: «Mamá, Lucía y yo estamos comprometidos». Me quedé en silencio un segundo, luego rompí a llorar como una niña. Después de tantos años de esfuerzo, por fin mi hijo tendría una vida estable, alguien que lo amara. Escuché la risa suave de Lucía al otro lado de la línea, una voz tan dulce que me hizo creer que todo mi sacrificio había valido la pena. Esa noche me senté en la mesa de la cocina y abrí mi libreta de pensión. Calculé: si vendía los pendientes de oro que me dejó mi madre y añadía los pequeños ahorros del banco, podría ayudarles con parte de los gastos. Me dije: solo esta vez más, Gregoria, es el día más feliz de tu hijo. 3 días después, Lucía me llamó con un tono inusualmente amable: «Gregoria, queremos celebrar la boda al aire libre, en Segovia. Un lugar pequeño, pero muy bonito. El vestido cuesta un poco más de lo previsto y estamos cortos con el depósito. Me da vergüenza preguntar, pero ¿podría ayudarnos un poco?». Sentí mi corazón encogerse. Claro que ya lo había imaginado antes de que terminara la frase, pero respondí como siempre: «¿Cuánto necesitan?». «Unos 4.000 euros. Prometo que se los devolveremos». Guardé silencio. 4.000, casi medio año de pensión. Pero no podía permitir que la boda de mi hijo se viera afectada. Hice la transferencia al día siguiente, con una mezcla de orgullo y temor. Durante los meses siguientes, viví a base de pan duro y sopa de verduras. Apagué la luz del dormitorio para ahorrar electricidad. Cuando Inés vino a visitarme, me miró y suspiró: «Gregoria, ¿estás segura de que ellos valoran lo que haces?». Sonreí débilmente. «Es mi hijo, Inés. ¿Qué madre escatima con su propio hijo?». En fin de semana, mientras ordenaba el armario, el teléfono vibró. En la pantalla apareció la notificación: «Lucía y Álvaro, nueva foto». La abrí y el corazón se me cayó al suelo. En la imagen, Lucía vestida de novia, con un ramo de peonías en las manos, Álvaro a su lado, con traje gris, sonriendo feliz. Detrás, un viñedo en Segovia, mesas largas cubiertas con manteles blancos bajo el sol dorado. El texto decía: «Gracias a todos nuestros seres queridos por acompañarnos en el día más importante de nuestras vidas». Me quedé mirando la pantalla, esperando ver mi nombre en los agradecimientos o alguna mención, aunque fuera pequeña. No había nada. Deslicé hacia abajo, solo comentarios de felicitación y fotos de los padres de Lucía, sus primos, sus amigos, sus colegas, y yo, la mujer que había vendido sus recuerdos y su salud para contribuir a esa boda, simplemente no existía. Esa noche no dormí. Me quedé sentada frente a la ventana, mirando cómo la cortina se movía con el viento y las luces de la calle se reflejaban en el cristal. El frío no venía de fuera, sino de dentro. Tomé el teléfono para llamar a Álvaro, pero lo bajé. No sabía qué decir. «¿Por qué no me invitaste?». Sonaba como una pregunta débil, sin dignidad. A la mañana siguiente me puse el abrigo y tomé el tren hacia las afueras, donde vivían. Su piso estaba en un barrio nuevo, paredes blancas y ventanales grandes.
Me quedé ante la puerta, con el corazón golpeando fuerte. Cuando sonó el timbre, fue Lucía quien abrió. Se detuvo un instante, y luego sonrió con cortesía. «¿Gregoria? Qué sorpresa verla por aquí. Vine a felicitarte a ti y a Álvaro. Vi las fotos de la boda. Preciosas». Lucía levantó un poco la barbilla, con voz medida. «Ah, las vio. Sí, fue un día maravilloso. Hicimos algo pequeño, privado, solo con las personas realmente cercanas. Las personas realmente cercanas». Las palabras cayeron como una piedra helada. Intenté mantener la calma. Entonces, ¿yo no soy parte de ese grupo? Lucía apretó los labios y bajó ligeramente la cabeza. No lo malinterprete. No queríamos que tuviera que viajar, ni cansarse. Además, todo fue muy rápido. La miré a los ojos. No había ni un rastro de vergüenza, solo la incomodidad de quien se siente interrumpido. En ese momento, Álvaro salió del salón con una taza de café en la mano. Se detuvo, sorprendido. «Mamá, ¿por qué viniste sin avisar?» Intenté sonreír, porque pensé que era parte de tu alegría. Nadie dijo nada. Se oyó el tic-tac del reloj en la pared. Lucía tocó el brazo de Álvaro, como recordándole algo. «Vamos, cariño. Ha habido un malentendido. No hagamos un drama». Álvaro bajó la mirada y murmuró. «Mamá, no fue intencionado. Ya sabes, todo fue apresurado. Haremos otra pequeña reunión familiar después». «No hace falta», lo interrumpí, mi voz tan fría que me asustó. «Solo, quería ver con mis propios ojos que eres feliz». Me di la vuelta y bajé las escaleras sin mirar atrás. En el tren de regreso, miré por la ventana cómo el paisaje se alejaba. Los prados, la pequeña capilla, las colinas desnudas. En mi mente desfilaban imágenes de mi esposo y del pequeño Álvaro. La noche en que tuvo fiebre, la mañana que lo llevé a la escuela en brazos, el primer día de clase, la beca que consiguió, todo pasaba como una vieja película. Entonces comprendí que, en toda mi vida, nunca me había preguntado, ¿alguien de ellos alguna vez me vio realmente? Al llegar a casa, preparé té y volví a abrir la foto de la boda. El rostro de Lucía sonreía radiante. Álvaro tenía la mano sobre su espalda y la mirada perdida en la distancia. Amplié la imagen y vi la pulsera en la muñeca de la novia. Era el regalo que le había hecho en Navidad el año anterior. Recordé sus palabras. «La cuidaré mucho». Ahora brillaba en la muñeca de la mujer que Mendola la de una provero. Había borrado del día más importante en la vida de mi hijo. Afuera, la lluvia de primavera comenzó a caer, golpeando suavemente los cristales. Me quedé mirando cómo las gotas se deslizaban, sintiendo el peso de mi corazón. Una parte de mí quería llorar, la otra solo sentía vacío. Inés llamó a la puerta, trayéndome un poco de pan recién horneado. Cuando le conté lo ocurrido, solo suspiró. «Gregoria, quizá ha llegado el momento de dejar de sacrificarse por quienes no saben valorar lo que hace». La miré, con voz baja pero firme. «No, Inés, no voy a parar por ellos. Voy a parar por mí misma». 3 días después de volver del piso de mi hijo, aún no había podido dormir ni una sola noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Lucía con su vestido blanco de novia y escuchaba aquella frase ligera y cruel. «Solo invitamos a las personas realmente cercanas». 40 años siendo madre, y por fin aprendí lo que significaba no ser realmente cercana para el hijo que di a luz. El miércoles por la mañana estaba arreglando flores en un jarrón de porcelana con una grieta en la base cuando sonó el teléfono. En la pantalla aparecía el nombre de Álvaro. Lo miré un largo rato antes de contestar. «Mamá, siento lo del otro día. Todo fue muy rápido, pero sabes que te quiero, ¿verdad?» No respondí. Solo escuché su respiración entrecortada al otro lado. «Lucía es un poco sensible. No quiero que estés triste por ella. Ah, y una cosa pequeña. Este mes tenemos problemas con el alquiler. Solo necesito que me ayudes esta vez, ¿sí?» Esa frase, «solo esta vez», cayó en mis oídos como un clavo golpeando la pared. Dejé el jarrón sobre la mesa. El agua tembló ligeramente. «¿Cuánto?», pregunté con voz ronca. 3.000. Te lo prometo, mamá. De verdad te prometo que será la última vez.
Sonreí apenas, sin saber por qué las lágrimas me corrían por las mejillas. Una parte de mí quería transferir el dinero de inmediato. La otra sentía una humillación tan grande que me faltaba el aire. Me oí decir, con una voz fría y desconocida: «No, Álvaro, ya no te enviaré más dinero». Silencio. Luego su voz, entre molesta y confundida: «¿Estás bromeando? Toda la vida me has ayudado. ¿Por qué cambias ahora?» «No he cambiado», respondí, «solo he despertado». Escuché su suspiro y enseguida la voz de Lucía, baja pero nítida: «Alguien la está influenciando. No entiende lo que necesitamos». Y luego, el clic helado. Colgaron. Permanecí sentada mucho tiempo. En la mesa, los claveles empezaban a marchitarse. En ese instante, vi toda mi vida como una película en retroceso. Cada factura, cada objeto vendido, cada noche sin dormir por mi hijo, cada vez que me dije, solo una vez más. Y entendí. Ya no era una madre para ellos, era un cajero automático con sentimientos. Esa tarde, Inés volvió a llamar. Me encontró recogiendo papeles, libretas del banco, sobres, de transferencias antiguas. Preguntó en voz baja: «¿Qué vas a hacer, Gregoria?» «Voy a cancelar todas las cuentas automáticas. Estoy cansada». Se sentó y me tomó la mano. «Bien hecho. He esperado este día mucho tiempo». Nos quedamos calladas, escuchando el tic-tac del reloj en la cocina silenciosa. Tomé el extracto bancario. Más de 42.000 euros se habían ido en 4 años. Mi dinero, mi sangre, mi vejez. Me pregunté, si mi marido siguiera vivo, ¿habría permitido que llegara a esto? A la mañana siguiente, fui al banco. El gerente, el señor Menéndez, ya acostumbrado a mis transferencias mensuales, me miró sorprendido. ¿Hoy no viene a enviar dinero a su hijo? Sonreí, ligera, como quien acaba de soltar un peso enorme. No, hoy vengo a guardar el dinero para mí. Le pedí que bloqueara todas las transferencias automáticas, cambiara las contraseñas y activara alertas si alguien intentaba retirar dinero con autorización. Cuando firmé los documentos, mis manos temblaban, pero era alivio, no miedo. Esa tarde, Álvaro volvió a llamar. «Mamá, acabo de recibir la notificación de que la cuenta está bloqueada. ¿Qué hiciste?» Ya no era la voz del niño de 10 años que preguntaba: «Mamá, ¿cuándo iremos al mar?», sino la de un hombre que acababa de perder su fuente de dinero. «Te lo dije, hijo. Tienes que aprender a vivir con tu propio dinero. Nos estás haciendo sufrir. A Lucía también. Eres muy egoísta». Respiré hondo. «No, Álvaro, acabo de aprender a dejar de ser estúpida». Después de decir eso, colgué. Esa noche me senté en el balcón, mirando las luces amarillas de la calle. El olor a pan tostado del café de la esquina se colaba por la ventana, cálido, reconfortante. En 40 años nunca supe lo que era respirar libertad. Al día siguiente, Lucía apareció, sin avisar, sin tocar. Entró directamente, sus tacones resonando sobre el suelo de baldosas como martillazos. «Gregoria, ¿qué pretende con esto?» «Álvaro está estresado. Los dos sufrimos por su culpa». Dejé la taza de té y respondí con calma: «Sufres porque ya no te envío dinero, ¿verdad?» Lucía palideció. «Eso suena muy cruel de su parte». «¿Cruel? ¿Y tú, la que me llamó molesta a mis espaldas, la que me borró de la boda de mi propio hijo, te crees dulce?» Ella guardó silencio unos segundos y luego habló, con una voz tan suave y calculada que parecía de alguien acostumbrada a manipular las situaciones. «Está malinterpretando todo. Solo quería proteger el ambiente de ese día». «Álvaro es muy sensible». «No. La interrumpí. Lo que querías era eliminar todo lo que no te agradaba, incluso a la madre de tu marido». Lucía me miró con furia antes de recomponerse. «Está bien. Si no quiere ayudarnos, nos las arreglaremos solos. Pero no se queje si algún día necesita algo y no estamos allí». La miré y sonreí. «Lucía, esta vieja ha aprendido algo. Quienes te quieren solo mientras reciban dinero, cuando el dinero se acaba, dejan de quererte. Y prefiero vivir sola en esta casa antes que comprar una ilusión de cariño familiar». Lucía no respondió. Se dio la vuelta y salió,
cerrando la puerta con tanta fuerza que el marco tembló. Me quedé mirando la pared, donde colgaba una vieja foto de Álvaro de niño. Sonreía, con un cochecito de madera en la mano. Aquella imagen siempre me ablandaba cuando quería negarle dinero. Ya no. Serví más té y me senté junto a la ventana, escuchando la llovizna caer. Por primera vez en muchos años, sentí paz. Ya no temía la soledad, porque entendía que a veces el despertar es el regalo tardío que el cielo concede a quienes se han olvidado demasiado tiempo de amarse a sí mismos. Pero también lo sabía. Personas como Lucía y Álvaro no aceptan fácilmente un no. Y mi intuición no se equivocó. 2 semanas después, regresaron no para disculparse, sino para intentar recuperar el control de mi vida de una manera más aterradora que nunca. Aquella mañana, el cielo de Valladolid estaba gris. La lluvia caía ligera como humo. Estaba preparando una tetera cuando sonó el timbre, más largo y urgente de lo habitual. Pensé que era Inés, que habría olvidado otra vez sus llaves, y estaba a punto de bromear. ¿Otra vez las llaves, señora? Pero al abrir la puerta se me encogió el corazón. Frente a mí estaba Álvaro, con gesto severo y la camisa abotonada hasta el cuello. A su lado, Lucía, con los labios apretados, y detrás, un hombre desconocido, de cabello entrecano, con un maletín negro en la mano. «Buenos días, señora Gregoria», dijo el hombre, con una cortesía demasiado medida para ser sincera. «Soy el doctor Herrera, psicólogo. Su hijo y su nuera están preocupados por su salud mental y me han pedido venir a conversar un poco». Me quedé inmóvil. Aquella frase cayó como un bloque de hielo. Álvaro evitó mirarme, mientras Lucía cruzaba los brazos, vigilante. «¿Mi salud mental?», repetí despacio. «Estoy hablando con ustedes con total claridad. ¿No es ya una buena señal?». El doctor Herrera sonrió, con una sonrisa profesional. A menudo las personas con problemas no lo reconocen. Su hijo me ha dicho que últimamente muestra comportamientos paranoides, impulsivos, que ha roto vínculos familiares y presenta inestabilidad financiera. Son señales preocupantes a los 66 años. Lucía intervino, con voz dulce pero afilada. «Solo queremos ayudarla, señora. Usted ha perdido el rumbo». Los miré a los tres y sentí una calma extraña. Entendí de inmediato lo que era aquello, un intento de recuperar el dinero. Los invité a pasar. La casa olía a té de azahar, iluminada por una luz suave. Serví 3 tazas y las coloqué sobre la mesa, hablando con una serenidad que me sorprendió. «Doctor, ¿cuánto tiempo lleva ejerciendo la psicología?». «Más de 20 años». «Entonces sabrá reconocer un comportamiento de manipulación emocional, ¿verdad?». Se detuvo un instante. «Por supuesto. Perfecto». Está sentado frente a 2 expertos en el tema. Álvaro frunció el ceño. «Mamá, no empieces otra vez». «No, hijo». Levanté la mirada y lo miré a los ojos. «Hoy no empiezo nada». Abrí el cajón y saqué un fajo de documentos atados con una cinta roja. «Aquí está todo: extractos bancarios, comprobantes de transferencias, mensajes y correos electrónicos que he guardado. En total, más de 42.000 euros, todo mi dinero de jubilación enviados a ti y a tu esposa durante 4 años. Suficiente para comprar un coche de lujo, una luna de miel en Italia y una boda a la que ni siquiera fui invitada». Lucía empalideció. El doctor Herrera se enderezó en su silla, sin sonrisa alguna. Seguí hablando, con voz firme, casi como si leyera un informe. «Si de verdad está aquí por mi bienestar mental, anote esto en su informe. Paciente lúcida, memoria perfecta y absolutamente consciente de quienes se han aprovechado de su bondad». Álvaro dio un paso al frente, bajando la voz. «Mamá, hago esto para protegerte. Ya no estás en tus cabales. Tus amigas te están manipulando para que te vuelvas contra tu propio hijo». Sonreí con suavidad. «¿Protegerme? ¿Declarando que soy incapaz para poder controlar mi dinero?». «Muy sutil, Álvaro. Justo como Lucía te enseñó». Lucía se puso de pie de golpe. «Basta. Está imaginando cosas. Si sigue tan obstinada, tendremos que recurrir al tribunal». La miré, con unos ojos que hacía tiempo habían dejado de tener lágrimas. «Adelante. Ayer me reuní con mi abogado.
Está preparando una denuncia por abuso financiero familiar y una orden de alejamiento. Los nombres de ustedes dos encabezarán la lista. El aire se congeló. Álvaro me miró, abrió la boca y la cerró enseguida, como un niño, sorprendido mintiendo. Continué, con voz baja pero firme. Hijo, alguna vez creí que el amor era algo que nunca se agota, pero si alguien sigue sacando sin devolver ni una gota, tarde o temprano el pozo se seca. Ya no queda nada, Álvaro. No tengo más para que sigan tomando. Lucía forzó una sonrisa y tiró del brazo de su marido. Vámonos. Claramente está alterada. El doctor Herrera se levantó, intentando decir algo, pero lo interrumpí. Puede añadir esto a su informe. La paciente sabe exactamente lo que hace y no tiene intención de permitir que nadie vuelva a controlar su vida. Se marcharon. La puerta se cerró con un golpe seco, como un punto final. Me quedé inmóvil, mirando la taza de té que aún humeaba sobre la mesa. Esa tarde fui a ver al abogado Valdés, un hombre de mediana edad con voz serena. Después de escucharme atentamente, asintió. Ha hecho lo correcto, señora Gregoria. Hay más casos como el suyo de lo que imagina. Prepararemos el expediente para demostrar el abuso financiero y solicitaremos una orden de alejamiento temporal. Si vuelven a molestarla, intervendrá la policía. Lo miré y pregunté en voz baja, ¿de verdad debo hacerle esto a mi propio hijo? Sí, respondió con firmeza, porque esto ya no es un asunto de madre e hijo, sino de una mujer defendiendo su dignidad. Esa noche, Inés vino con unos pastelitos. Cuando le conté, guardó silencio mucho rato antes de decir, «Eres más fuerte de lo que pensé, Gregoria». Sonreí, sin alegría. No es fortaleza, Inés. Es que una aprende a ponerse de pie solo cuando la han arrinconado. Afuera seguía lloviendo. Cerré la ventana, apagué la luz y dejé encendida solo una pequeña vela sobre la mesa. La luz temblorosa iluminó la vieja foto de mi esposo y Álvaro. Susurré, casi para mí misma. He protegido a mi hijo toda la vida. Ahora me toca protegerme a mí. 2 semanas después de firmar la solicitud de orden de alejamiento, una mañana de junio, el sol del principio del verano entraba por la ventana, resaltando las manchas del muro. Miré la casa, el lugar que alguna vez estuvo lleno de risas infantiles, donde me dormí agotada tantas noches, donde se amontonaban los recuerdos y también el dolor. De pronto lo entendí. Era hora de irme. Aquella casa había sido mi refugio, pero ahora era solo una caja llena de sombras. Cada rincón, cada objeto, me recordaba los días de abuso y las noches solitarias esperando un mensaje cariñoso que nunca llegaba. No podía renacer en el sitio donde me había apagado. Volví a ver al abogado Valdés. Cuando le dije que quería vender la casa, solo asintió. A veces, para protegerse, hay que cortar las raíces. Ya está lista para hacerlo. Sonreí, ligera como el viento. Así es. No quiero vencerlos, solo quiero estar en paz. La venta fue más rápida de lo que esperaba. La casa estaba en un barrio tranquilo junto al río Pisuerga. Los compradores eran una pareja joven con su primer hijo. Vinieron a verla una tarde soleada. Los observé recorrer las habitaciones, hablando bajito, riendo, y vi en sus ojos algo que yo había perdido hacía mucho: ilusión por la vida. Cuando firmé la venta, me temblaron las manos, pero era el temblor de la liberación. Con el dinero que sobró, después de pagar deudas y honorarios legales, compré un pequeño piso en el barrio de San Pablo. Solo tenía 2 habitaciones, pero era luminoso, ordenado y con un balcón lleno de girasoles. Desde allí podía ver el parque donde jugaban los niños, escuchar los gorriones al amanecer y sentir el sol sobre la piel, no sobre las paredes frías. El día de la mudanza, Inés vino a ayudarme. Reía, con sus guantes de tela blancos, y dijo, ¿lo ve? Se lo dije. Con alguien nuevo viviendo aquí, la casa ha vuelto a la vida. Miré el nuevo piso, pintado de un tono amarillo suave, el olor de la pintura mezclado con el aroma del té de azahar. Después de tantos años, sentí que de verdad estaba comenzando un nuevo capítulo. Coloqué con cuidado los objetos que aún tenían valor sentimental. La vieja tetera, la foto en blanco y negro de mi esposo, el marco donde alguna vez quise pintar. Los regalos de Álvaro los guardé en una caja aparte, que metí en el armario,
no para olvidar, sino para dejar de doler. La primera semana dormí profundamente, sin pesadillas, sin sobresaltos. Por las mañanas, me preparaba el desayuno, huevos fritos y café, y salía al balcón a respirar. El susurro de las hojas sonaba como un saludo. Bienvenida de nuevo, Gregoria. Fui a mi control médico en el hospital público cerca de la Plaza Mayor. El doctor Ruiz, que me había atendido durante años, revisó los resultados y sonrió. Su presión está más estable que antes. ¿Cambió de medicación? No. Cambié de vida, respondí, medio en broma. Él me miró con amabilidad. Ha dejado el veneno más invisible de todos, preocuparse por quienes no la valoran. Empecé a asistir a clases gratuitas de pintura en el centro comunitario. La profesora se llamaba Marisa. Tenía el pelo rizado y siempre estaba manchada de pintura. En la primera clase me dijo: a cualquier edad podemos aprender a mirar el mundo de nuevo. Tomé el pincel, empecé a pintar margaritas. Me temblaba la mano, pero mi alma estaba en calma. Cada trazo era una respiración nueva. Cada color, un pedazo de libertad recuperada. El fin de semana, Inés me invitó a practicar tai chi en el parque. Al principio me dio vergüenza, pero después de unas clases descubrí la calma en cada movimiento. Mi cuerpo se volvió más flexible, me dolían menos las rodillas, mi respiración se hizo más ligera. Empecé a encontrarme a mí misma en cada inhalación. Ya no era la madre explotada, sino la mujer que aprendía a amarse. Una tarde, cuando el atardecer inundaba el balcón, preparé té y encendí la radio con la vieja canción, Mediterráneo. El aroma cálido del té llenó el aire. En ese instante sonreí, comprendiendo que aquello que había buscado toda mi vida, el amor, la paz, la alegría, no estaba en el corazón de nadie más, sino aquí, dentro de mí. Un mes después, Inés y yo tomamos un pequeño autobús a Burgos. Nos detuvimos en el antiguo monasterio de San Pedro, nos sentamos bajo los robles, comimos bocadillos y recordamos viejos tiempos. Inés me preguntó: «Si Álvaro llama, ¿contestarías?». Guardé silencio un momento y respondí: «Sí, si llama para saber cómo estoy. Pero no, si llama para pedir. ¿No estás enfadada?». «Sí, claro. Pero seguir enfadada solo quema por dentro. Prefiero perdonar, pero no volver atrás». Esa noche, al regresar al piso, comprendí que había cambiado. De ser la mujer que temblaba ante el desprecio de su hijo, ahora podía sonreír al espejo del baño, el cabello con canas, pero los ojos claros y tranquilos. Empecé a guardar un poco de dinero, no para enviarlo, sino para hacer algo que nunca hice: viajar sola. Una mañana de principios de otoño, compré un billete de tren a Sevilla, la ciudad con la que había soñado de joven. Cuando el tren partió, miré por la ventana y vi mi reflejo, más vieja, sí, pero firme. Me di cuenta de que me había salvado. Esa noche escribí en mi cuaderno: «No todos tienen la suerte de renacer estando vivos. Yo sí. Y esta vez viviré para mí. No como madre, no como la abandonada, sino como una mujer libre». Cerré el cuaderno, apoyé la cabeza contra la ventana del tren. Afuera, los campos dorados se extendían. El sol caía cálido e inclinado. Sonreí. Han pasado 6 meses desde que me mudé al piso nuevo en San Pablo. Mi vida volvió poco a poco a su cauce tranquilo. Mañanas de tai chi, tardes con té de azahar, noches pintando margaritas. Cada día pasa ligero como el viento, sin culpa ni miedo a ser usada. Me acostumbré tanto a la calma que, cuando escuché golpes, en la puerta una tarde de otoño, casi dejé caer mi taza de té. Abrí la puerta, y mi corazón se encogió. Frente a mí estaba Álvaro. Ya no era el hombre arrogante y elegante que veía junto a Lucía, sino alguien cansado, con barba incipiente y ojeras profundas. En la mano sostenía una gorra, apretándola como si temiera soltarla. «Mamá», dijo en voz baja, ronca por el viento. No respondí enseguida. Durante meses imaginé este momento, mi hijo apareciendo, pero no sabía cómo reaccionaría. ¿Ira? ¿Lágrimas? ¿Cerrar la puerta? En cambio, simplemente abrí el paso y dije: «Entra». Álvaro cruzó la puerta. La casa estaba ordenada, con un tenue aroma a flores secas. Miró alrededor.
y su mirada se detuvo en el cuadro que estaba pintando, un camino lleno de sol, con la silueta de una mujer caminando hacia la luz. «Es precioso», dijo suavemente. «¿Lo pintaste tú, mamá?» Asentí y le serví una taza de té. Nos quedamos unos minutos en silencio, solo. Se oía el tic-tac del reloj. Álvaro suspiró y habló. «Te debo una disculpa». «No, te debo muchas disculpas». Lo miré. Sus manos estaban más delgadas, las uñas rotas. «He escuchado muchas disculpas en mi vida, Álvaro», le dije despacio. «La pregunta es, ¿lo dices de corazón o porque necesitas algo?» Bajó la cabeza, su voz apenas un murmullo. «Tienes derecho a pensarlo, pero no, esta vez no vengo por dinero. Vengo porque...» Lo entendí. Guardé silencio. Álvaro siguió, mirando su taza. «Después de que cortaras toda ayuda, tuvimos que vender el coche, dejar el piso elegante y alquilar una habitación en las afueras. Lucía no soportó esa vida. Volvió con sus padres y luego se fue a otra ciudad a trabajar. Yo me quedé, trabajando en un taller de carpintería. Por primera vez supe lo que era contar cada moneda, lo que cuesta una comida hecha en casa y el miedo de no llegar a fin de mes. Antes creía que eras tacaña, pero ahora veo que fuiste y demasiado generosa, tan generosa que te empobreciste, incluso por dentro». Sentí la garganta apretada. Una parte de mí quería abrazarlo, otra aún se protegía. «Solo te tomó 6 meses entender lo que a mí me costó 40 años aprender». Álvaro asintió, con los ojos enrojecidos. «Lo sé. Tal vez no me creas, pero Lucía está embarazada. Dará a luz en marzo. Y no vengo a pedirte que mantengas a mi hijo. Solo. Quería que lo supieras. Quería que volvieras a ver a tu hijo, no al egoísta que una vez amaste». La habitación se llenó de silencio. Podía oír los latidos de mi propio corazón. «¿Estás seguro de que no vienes porque necesitas dinero?», pregunté, con voz suave pero firme. «Lo juro», dijo él. Mirándome a los ojos, «no quiero dinero. Solo quiero que me permitas venir a visitarte de vez en cuando. Nada más». Respiré hondo, mirando el rostro que tantas lágrimas me había hecho derramar. El hijo al que había abrazado cuando tenía fiebre, al que cargué en mis hombros cuando temía a los truenos, ahora estaba frente a mí adulto, herido, y por primera vez con la cabeza inclinada. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, la luz de la tarde se derramaba sobre los tejados rojos. Hablé sin darme la vuelta. «No te guardo rencor, Álvaro, pero necesito poner límites. Si vienes aquí, serás bienvenido, siempre que no hables de dinero, ni pidas favores, ni te quejes. Quiero que esta relación entre madre e hijo se reconstruya con respeto, no con culpa». Detrás de mí, escuché el roce de la silla, luego el sonido de sus pasos al levantarse. «Lo entiendo. Y gracias, mamá, por darme otra oportunidad». Me giré y vi el brillo de las lágrimas en sus ojos. Por primera vez en muchos años, en su mirada no había cálculo, solo arrepentimiento. Antes de irse, Álvaro se detuvo en el umbral, titubeando. «Mamá, ¿te gustaría conocer a tu nieta?». Lo miré y sonreí. «Cuando nazca, tráela. Pero recuerda, no quiero que me llamen la abuela rica, ni la que ayuda. Solo quiero oírla decir, abuelita, una vez, de verdad», asintió, con los ojos húmedos. Cuando la puerta se cerró, me quedé allí un largo rato, sin llorar, sin reír, solo sintiendo una ligereza suave, como una hoja que cae, un capítulo antiguo, se cerraba y otro estaba por comenzar. Esa noche escribí en mi cuaderno: «Perdonar no es olvidar. Perdonar es mirar la herida sin dejar que te controle. Perdí a mi hijo una vez, pero hoy quizá lo he recuperado no con dinero, sino con verdad». Apagué la vela y me recosté en el sillón. Afuera, el viento otoñal soplaba por la ventana, trayendo el sonido de niños riendo en el parque. Cerré los ojos y sonreí, y en algún lugar profundo de mi alma supe que, tras tanta tormenta, había vuelto a ser Gregoria, una mujer que sabe amar, perdonar y vivir por sí misma. 3 meses después, cuando la primavera cubrió las calles de Valladolid,
Con racimos morados de jacarandas, recibí un mensaje breve de Álvaro. Mamá, ha nacido mi hija. La llamamos Beatriz. Leí el mensaje una y otra vez, con el corazón temblando y tranquilo a la vez. Una nueva vida había llegado, llevando el apellido de quien una vez me había causado tanto dolor. Pero en lugar de temer al pasado, esta vez solo sonreí. La vida, por más que se enrede, siempre encuentra la forma de abrir comienzos dulces. Una semana después, Álvaro llamó a la puerta de mi pequeño piso. Llevaba a la niña envuelta en una manta de lana rosa, su rostro más delgado pero su mirada cálida. Beatriz dormía, con los labios entreabiertos como si soñara. Me senté en el sofá y sentí un nudo en la garganta cuando él colocó a su hija en mis brazos. Mamá, esta es tu nieta. Miré aquel rostro diminuto, las cejas fruncidas, la piel con olor a leche. Una emoción extraña y conocida me inundó. No era el amor ciego que alguna vez me consumió, sino un amor sereno, con límites, que guarda una parte para sí mismo. Dije suavemente, con voz temblorosa: bienvenida al mundo, Beatriz. Ojalá crezcas sabiendo amar, pero sin dejar jamás que nadie te haga olvidar tu valor. Álvaro guardó silencio, sentado a mi lado, su mano apretando mi hombro. He leído todos los mensajes, todas las veces que te hice daño. Cada palabra era una cuchillada, y no entiendo cómo pudiste guardarlos sin borrarlos. Respondí con calma, porque no quería olvidar. Perdonar no significa borrar, significa recordar sin dolor. Él bajó la cabeza, los ojos llenos de lágrimas. No merezco tu perdón, pero haré todo lo posible para que puedas volver a confiar en mí. Puse mi mano sobre la suya y dije despacio: la confianza no se regala, se construye. Te tomará tiempo, pero esperaré. Si de verdad estás cambiando, desde entonces, Álvaro me visita cada fin de semana. Al principio solo unos minutos, luego tardes enteras. Me cuenta historias de su trabajo en el taller de carpintería, de cómo aprende a administrar el dinero, de las cenas sencillas pero felices con su familia de 3. Lucía, a quien alguna vez culpé de tantas ruinas, me envió un mensaje corto, pidiendo perdón por dejar que el orgullo cegara su conciencia. No respondí, pero dentro de mí sentí alivio. Perdonar era la única manera de cerrar la herida. Sigo con mi vida independiente. Mañanas de tai chi en el parque, tardes de pintura, noches de lectura o paseos junto al río. Mi salud mejoró tanto que el doctor Ruiz bromeó en mi revisión rutinaria. Señora Gregoria, su presión está mejor que la de muchos de 40 años. Le respondí, medio en broma, medio en serio. Es que dejé mi vieja enfermedad, preocuparme más por los demás que por mí misma. Un día, a finales de mayo, me invitaron al bautizo de Beatriz. Fue una ceremonia pequeña, en la iglesia antigua de San Benito. La luz del sol se filtraba por los vitrales, dibujando colores sobre el cabello del bebé. Cuando el sacerdote colocó su mano sobre su cabeza y pronunció la bendición, las lágrimas me corrieron por las mejillas. No era tristeza, era la certeza de que la vida había regresado al lugar correcto sin odio, solo con paz. Después de la ceremonia, Álvaro me llevó de regreso a casa. En el camino, me preguntó: ¿te arrepientes, mamá, de haber roto conmigo alguna vez? Miré la calle cubierta de flores caídas y sonreí. No, no me arrepiento, porque sin aquellos días no habría aprendido lo que significa vivir de verdad. A veces, perderlo todo es la única forma de encontrarse a uno mismo. Guardó silencio durante mucho rato antes de decir en voz baja: ya lo entiendo, mamá, y quiero que Beatriz crezca viéndote como un ejemplo, no como una abuela dócil que soporta todo, sino como una mujer que sabe amar y protegerse. Reí suavemente. Si logras enseñarle eso, estaré muy orgullosa. Por la noche regresé a mi pequeño piso. La luz de la luna entraba por la ventana e iluminaba el cuadro que acababa de terminar. Una mujer de pie en medio de un campo de girasoles, con los brazos abiertos al viento. Debajo escribí una frase pequeña: el amor verdadero no exige sacrificarse hasta destruirse a uno mismo. Entendí que ya no era la madre débil que solo sabía dar sin guardarse nada. Soy Gregoria, la mujer que cayó, que fue pisoteada por su propia sangre, pero que se levantó,
Se secó las lágrimas y aprendió a vivir por sí misma. Álvaro y Lucía ahora pueden mantenerse solos. Alquilaron un pequeño piso en Salamanca y crían a su hija con el dinero que ganan con su propio trabajo. Cada mes, Álvaro todavía me llama, no para pedir nada, sino solo para preguntar: «Mamá, ¿cómo estás?». Esa pregunta tan simple que antes parecía un lujo, ahora es el regalo más valioso. Me siento en el balcón, viendo cómo el atardecer tiñe el cielo de rojo, el viento acariciando mi cabello plateado. Mi vida, aunque tardía, ha encontrado por fin el equilibrio, y sé que el amor nunca es esclavitud. Solo es hermoso cuando aprendemos a amarnos primero y luego a amar a los demás sin perdernos. Levanto mi taza de té y sonrío para mí misma. En el calor que sube de la porcelana, escucho claramente el susurro de mi corazón. Al fin, he renacido no por un milagro, sino por mi propio valor. La historia de Gregoria es una ficción inspirada en vivencias reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la privacidad. Pero entre sus líneas, quizás todos veamos un reflejo de nosotros mismos, quienes alguna vez amamos hasta el agotamiento, quienes callamos por miedo a perder lo más querido. Y tal vez la pregunta siga resonando. Cuando el amor nos hiere, ¿debemos seguir callando o atrevernos a hablar para protegernos? Gregoria eligió hablar, no guiada por el rencor, sino para reencontrar la luz dentro de su alma donde Dios siempre habita, otorgándonos paz, perdón y un nuevo comienzo. Gracias por escuchar. Quédate con nosotros y mira los 2 videos que aparecen en pantalla: historias de fe, fortaleza y los milagros cotidianos de la vida.